Bienvenidos, bienvenidas a este análisis. Hoy tenemos una historia que trata sobre la voz, pero no solo como el sonido que hacemos, Claro, sino la voz como una herramienta. como un puente que conecta comunidades, que mantiene las raíces vivas. Y sobre todo, una voz que comparte optimismo a miles de kilómetros de distancia. Exacto, y es que es la historia de una pasión que, bueno, simplemente se negó a ser silenciada. Hoy nos vamos a adentrar en el viaje de Jaime Lechuga, un guatemalteco que vive en Chicago. Sí, y es interesante porque de día él es administrador en un hospital. Un trabajo, digamos, muy estructurado. Pero en su tiempo libre es cuando su verdadera vocación cobra vida. Ahí es cuando enciende el micrófono de su propia radio digital, Cultura Activa. Y dentro de esa radio nos vamos a centrar en su programa estrella que se llama Tertuliando. Y para poder explorar todo este camino, conozcamos algo de su historia a través de un emotivo artículo. Sí, un artículo de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com. Así que nuestra misión hoy va a ser desglosar cómo un sueño de la infancia, que parecía completamente frustrado, encontró la manera de resurgir. Décadas después y a miles de kilómetros de su casa. Es una historia de resiliencia impresionante. Totalmente. Pues empecemos por el principio, que como decíamos, no es Chicago. Claro. Es en las calles de la zona 5 y 18 de la ciudad de Guatemala. Ahí, de niño Jaime ya tenía una fascinación total por la radio. Desde muy pequeño. Sí, el artículo cuenta que escuchaba la Vuelta Ciclista a Guatemala y luego se encerraba a narrarla para sí mismo. Wow. Y hacía lo mismo con los partidos de fútbol. O sea, esa semilla ya estaba ahí, plantada desde el inicio. Es una vocación muy pura, ¿no? No pensaba en la fama ni en el dinero. Era el simple placer de comunicar. De narrar una historia. Exacto. Pero esa vocación, pues, se topó de frente con la realidad, porque su plan original no era ser locutor, era algo muy distinto. Sí, él quería estudiar ingeniería química en la Universidad de San Carlos. Un plan que se vio truncado, ¿no? Por una crisis económica familiar. Sí, y aquí hay una frase de Jaime que define por completo su carácter y el rumbo que tomaría su vida. A ver, Siendo el mayor de 6 hermanos, él dice, alguien se tenía que sacrificar, y me tocó a mí. qué peso. Es una carga de responsabilidad inmensa para un joven. Inmensa. Totalmente. Y esa frase es clave porque nos sitúa en lo que sociológicamente se conoce como migración por necesidad, no por oportunidad. Exacto. Su sueño original no era irse, era estudiar en su país. El viaje nace de un sacrificio familiar, no de una ambición personal de buscar fortuna en otro lado. Y eso marca toda su trayectoria. Así es. Y con esa responsabilidad a cuestas, en 1986, con apenas 18 años, pues emprende el viaje al norte. Y lo hace manteniendo un sentido del humor a prueba de todo, por lo que leí. Sí, hay una anécdota fantástica sobre su llegada. Él no quería entrar de mojado, como se dice. Pero el destino tenía otros planes. Totalmente. Resulta que cuando cruzó la frontera por San Diego, estaba cayendo un aguacero pero torrencial. No puede ser. Y él bromea diciendo, de todos modos, entré bien mojado. Es una forma increíble de resignificar un momento pero tan tenso. Sí, Ese humor es un mecanismo de supervivencia fundamental. Y vaya que lo necesitó, porque los primeros años fueron durísimos. durísimos. El artículo describe su llegada a Chicago, el impacto del frío que, dice, casi lo congela, y su primer trabajo en una bordadora, enhebrando agujas. Muy lejos de sus sueños, sí. Y en ese trabajo tuvo que asumir otra identidad. Literalmente. ¿Cómo así? Usaba la identificación de su abuelo, Rubén. Y lo curioso es que él cuenta que, a veces, llamaban a Rubén por los altavoces de la fábrica. Y él ni se inmutaba. No reaccionaba, no. Su jefe tenía que decirle, oye Rubén, te hablan a ti. Fíjate qué potente es ese pequeño detalle. Refleja un estado de invisibilidad y adaptación forzosa que viven tantos migrantes. Eres una identidad prestada. Una identidad prestada para poder trabajar, para sobrevivir. Y sin embargo, en medio de todo eso, aprendió inglés en el camino, como él mismo dice, y fue ascendiendo. ¿Sí? Hasta llegar a ser gerente en una oficina médica, donde lleva ya 25 años. O sea, construyó una vida estable sobre esa base de sacrificio. Pero esa estabilidad no apagó la pasión de la niñez, ¿verdad? Para nada. La radio seguía ahí, latente. Y en Chicago, la vida le dio una señal.
Ajá. Conoció a Valdemar González, un locutor guatemalteco, que un día lo invitó a su cabina. Fue la primera vez que Jaime vio un estudio de radio profesional por dentro. Y me imagino que ese momento fue como echarle agua a una semilla que llevaba décadas ahí, dormida. Exacto. Jaime lo resume en una frase que se dijo a sí mismo en ese instante. Esto me gusta y esto me gustaría hacer. Fue una epifanía. Totalmente. Vio que ese sueño de la infancia quizás no estaba muerto, que podía tener una segunda vida en su nuevo hogar. Pero claro, una cosa es ver la cabina y otra muy distinta es tener tu propio programa. El camino para llegar ahí no fue directo. De hecho, se encontró con una puerta cerrada de golpe. ¿No es así? De golpe y con candado. Después de colaborar en algunas radios donde solo ponía música, finalmente se animó. Se animó a proponer algo suyo. Sí, un proyecto propio, un programa de conversación, en una emisora religiosa. Estaba listo para usar su voz, no solo sus manos para poner discos. ¿Y la respuesta? Fue un no categórico. ¿Y el artículo da alguna pista de por qué fueron tan tajantes? O sea, ¿fue por el formato, el contenido? Fue algo mucho más personal y, la verdad, muy doloroso. La respuesta ni siquiera se la dieron a él directamente, Car. Le dijeron, no me gusta tu estilo y no tienes buena voz para locutor. ¡Qué duro! Durísimo. Y había más, ¿cierto? Sí, remataron con, eso que propones no funciona en radio. Básicamente le estaban diciendo que ni él ni su idea servían. Exacto. Son palabras que podrían destruir un sueño para siempre. Me parece increíble que la historia no termine ahí. Lo que me parece clave aquí es cómo ese rechazo se convierte en el catalizador de todo. Es un patrón que vemos constantemente en la innovación. Nace de la frustración. Justamente, cuando las puertas institucionales se cierran, la única opción que te queda es construir tu propia puerta. Y eso fue exactamente lo que hizo. Tal cual, él cuenta que se enfadó muchísimo y se dijo, tengo que hacer mi propia radio. Y en lugar de quedarse en la rabia, La convirtió en acción. Se metió de lleno en YouTube a ver tutoriales sobre cómo montar una radio en línea desde cero. y es increíble pensar en lo que eso significa. No es solo ver un par de videos. Implica aprender sobre software de transmisión, OBS, hosting de audio, bitrates, Cosas muy técnicas. muy técnicas. Hace 20 años, esto requería una inversión de miles y miles de dólares. Él lo logró con pura curiosidad y una conexión a Internet. Totalmente. Y el momento del triunfo, cuando por fin lo logra, es muy humano, muy conmovedor. El artículo narra que, tras incontables horas frente a la pantalla, una madrugada, por fin lo consiguió. Escuchó su propia señal. Escuchó su propia señal de radio por primera vez. Ese debe ser un momento de una emoción indescriptible. Tanta que fue corriendo a despertar a su esposa. Le dijo, «Oye la radio, oíla». Y ella, medio dormida, le contestó, «Está bueno, feliz noche». ¡Qué buena escena! Representa esa victoria personal, íntima, que para el mundo exterior puede parecer pequeña, pero que para uno lo es todo. Es la perseverancia venciendo al rechazo. Totalmente. Y a esa radio le puso Cultura Activa, un nombre que es toda una declaración de intenciones. Sí, no es cultura estática, de museo. Es algo vivo, que se mueve, que dialoga. Y con esa plataforma por fin pudo crear el programa que le habían rechazado. Exacto, su programa insignia, Tertuliando. Y el origen del nombre es fascinante, porque demuestra la profundidad cultural que quería darle. Nació de la forma más orgánica posible, en conversaciones con amigos, ¿no? Sí, en charlas sobre política, cultura, sus vivencias. O sea que el formato del programa nació antes que el programa mismo. La tertulia ya existía, solo faltaba ponerle un micrófono. Precisamente. Y en una de esas charlas, uno de sus amigos recordó que en el libro El señor presidente del Premio Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Claro. se mencionaban las tertulias del Parque Central de la ciudad. A Jaime se le quedó grabada la palabra y de ahí nació Tertuliando. Es un homenaje potentísimo a sus raíces literarias. Y es que el nombre define la misión del programa. Totalmente. Rescatar la conversación, el diálogo pausado, darle voz a las historias, talentos y memorias de la comunidad migrante y generar un impacto positivo. Y se lo tomó muy en serio. No se conformó con tener la plataforma, sino que quiso ser un buen comunicador. Se profesionalizó. Sí, tomó clases de locución en línea con maestros guatemaltecos.
Y además, tiene la suerte de contar con la guía técnica de su hijo mayor. Que trabajó en Telemundo y en NBC, nada menos. Exacto. Se convirtió en un proyecto familiar y muy profesional. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cuál es el verdadero rol de estos medios comunitarios digitales? Porque no son solo entretenimiento. No, para nada. Son espacios vitales. Para una comunidad migrante son un ancla. Son lugares para preservar la identidad, para fortalecer lazos y, como dice Jaime, para contar sus propias historias. Totalmente. De hecho, su visión va más allá de su propia radio. Él sueña con crear un gremio de comunicadores guatemaltecos en Estados Unidos. ¡Wow! Una plataforma unida para hablar de los temas que de verdad importan a su gente. Eso es pasar del yo al nosotros. Es una visión de empoderamiento colectivo. Ya no se trata solo de su voz, sino de amplificar las voces de toda una comunidad. Y esa conexión con Guatemala es algo que vive a diario, a pesar de estar en Chicago desde 1986. El artículo lo pinta con detalles muy vivos, ¿no? Sí, Jaime dice, aquí todos los domingos se oye marimba y mi café siempre es guatemalteco. Son esos pequeños rituales. Es lo que se llama la reconstrucción del hogar. No se trata del espacio físico, sino de las costumbres, los sonidos, los sabores que te transportan. Pero esa conexión, construida en la memoria, también tiene sus complejidades cuando llega el momento del regreso físico. Uf, sí. Ese es un punto crucial. Él regresó por primera vez a Guatemala en 2010, después de 24 años. Y describe un sentimiento agridulce, una experiencia que muchísimos migrantes comparten. Llegas buscando los recuerdos. Los lugares, los rostros. Pero te das cuenta de que ya no están. Es una experiencia casi universal. La Guatemala que él conservaba en su memoria era una fotografía fija, una versión idealizada y congelada en 1986. Y el país real siguió cambiando. Claro, la gente creció, los lugares se transformaron. Ese choque entre la memoria y la realidad puede ser muy doloroso. Pero la historia tiene un giro hermoso. Él logró una especie de reconciliación con esa idea en un viaje más reciente con su hija. ¿Qué hizo diferente? En lugar de buscar el pasado que ya no existía, se dedicó a descubrir la Guatemala que nunca conoció antes de irse a los 18 años. Fue un redescubrimiento. En lugar de buscar lo que perdió, se abrió a encontrar algo nuevo. Exacto. Visitaron Tikal, el Puerto San José, lugares que para él eran nuevos. Y este viaje culminó en un momento que él describe como una metáfora perfecta de su propia vida. A ver. Subió el volcán Acatenango para ver las explosiones nocturnas del volcán de fuego. Lo describe como una experiencia excepcional. Es una imagen poderosísima. Ver ese fuego, esa fuerza de la naturaleza de su tierra, es como una reconexión a un nivel muy, muy profundo. Sí. El fuego de su país y el fuego de su propio corazón siguen tan vivos como siempre. Quizás ya no es el mismo fuego que dejó atrás, ha cambiado, ha evolucionado, pero sigue ardiendo con la misma intensidad. Al final, la historia de Jaime Lechuga es una lección de resiliencia pura. Es la crónica de cómo convertir un no rotundo, un rechazo que pudo haber sido definitivo, en el motor para construir algo propio. Y sobre todo, es un recordatorio del poder inmenso que tiene una voz para unir a una comunidad sin importar las fronteras. Y su radio, Cultura Activa, es precisamente eso, la prueba de que una cultura se mantiene viva, activa y en constante diálogo cuando hay personas como él, con una pasión y un espíritu de servicio que se niegan a aceptar el silencio. Gracias por acompañarnos. Este relato lleno de sabor, perseverancia, trabajo y sobre todo muchísimo amor proviene de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los guatemaltecos dentro y fuera de Guatemala. Pero nuestra misión va más allá de contar historias a través de Mercado. Nuestro espacio de productos hechos a mano, empoderamos a artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Se puede apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención y hasta la próxima gran historia. La historia de Jaime nos deja pensando en esas pasiones que a veces guardamos. ¿Qué voz interior estamos esperando para finalmente darle su propia frecuencia?